¿Qué tal, amigos cinéfilos? Nos encontramos hoy día con Gael Ortuño, hijo de Diego Ortuño, director de la película Chusalongo, en el nombre de Mar en Perú, que se ha estrenado hace poquito. Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Qué quisiera saber sobre esto? Me gustaría saber cómo llegaste a la película. Cuéntanos, ¿tu papá te hizo un casting? ¿Cómo pasaste digamos, el primer filtro? ¿Cómo fue tu llegada? Pues, o sea, estaba en un niño y yo, o sea, estaba por y me veía mucho como se suponía que se veía hecho Solongo. Entonces, mi papá me dijo, oye, ¿quieres actuar? Y me hicieron un poco de grabación y después, o sea, sí, como un micrófono. Y después ya pude entrar a la película y, o sea, me fue súper bien en la película. Y ¿Cómo fue tu casting? ¿Qué escena te hicieron grabar para que entres a la película? la escena que me hicieron grabar era una escena en la que estaba en una iglesia y salía caminando desde una parte de la iglesia y una escena en la que saltaba desde las plantas de maíz. Cuando tu papá te propone de repente hacer este personaje, te contó un poco de la historia, te contó que es Chusalongo y que de repente pues no te entró un poquito de miedo hacer el personaje tan misterioso. O sea, una cosa que muchos preguntan es lo que tú dices, si me dio miedo hacer la película o la historia. No me dio miedo, me pareció muy divertido y, o sea, me contó muy poquito de la historia, pero con eso yo ya supe bastante, ¿no? Durante el proceso del rodaje o la grabación que hiciste en la película, ¿tuviste alguna dificultad de repente para interpretar alguna escena o de repente te pasó algo curioso? No sé, cuéntanos. O sea, sí, hubo una escena en la que tengo que saltar para matar a alguien. Al final la escena fue eliminada, pero esa escena fue muy difícil porque era como que había una silla y en la silla tenía que estar yo y la silla se caía cada rato, pero, o sea, pero sí, ¿Eso fue lo más curioso, lo más anecdótico? sí. Otra cosa que recuerdo es que justo terminé una escena y me dieron Oreos para comer y eso es una cosa que recuerdo full. En tu trabajo, en tu interpretación, interactúas con Bruno Dar. ¿Cómo fue la conexión? ¿Cómo llegaron a interactuar? ¿Cómo fue su vínculo con Bruno Dar, el protagonista, con el padre, Nicanor? Se activó la sirve, no sirve. ¿Se fue la audio? Y ahí sí, Ah, ok. es que no funcionaba. No te preocupes, luego lo editamos. Ok. Te preguntaba acerca de cómo fue tu relación con el padre Nicanor. Bueno, Bruno Dar, el protagonista de la película. ¿Cómo trabajaste O con él? sea, pues, o sea, nosotros trabajábamos muy bien. A veces estudiábamos los dos del guión, o sea, mientras esperábamos a que nos toque la escena, estudiábamos los dos del guión y, o sea, fue muy divertido grabar con él. O sea, él y yo aparecemos en bastantes escenas y es divertido grabar con él y creo que eso. Y con Wolframio Velalo, ¿interactuaste con él detrás de cámaras de repente? ¿Hubo una interacción, conexión? Sí, con Wolframio también, o sea, nos divertimos mucho en el rodaje, también aparezco mucho con él y o sea, es muy divertido grabar con otros actores, sí. Cuando empezaste de repente a construir tu personaje o te estaban preparando y te dijeron que el rol va a ser justamente pues el de una persona que es un poco agresiva o que va a intimidar a las personas de la historia, ¿en algún momento dijiste de repente no quiero continuar o de repente quiero cambiar un poquito? ¿Cómo qué pensaste en ese momento cuando ya te contaron más de la historia? Cuando ya me contaron más, o sea, me pareció que la historia estaba súper bien hecha, la verdad. Y yo nunca pensé que no quiero continuar o eso. O sea, a veces era un poco cansado, pero y nunca, o sea, fue muy divertido grabarla. Entonces, no, sobre la historia. Claro, y cuando tu papá te dirige, ¿cómo es como director? ¿Es un director que te permite a ti como actor de repente sumar un poquito un comportamiento, un gesto, un movimiento, o él te marca una dirección muy parametrada, muy cerrada? O sea, en la película literalmente era más lo que yo hacía que lo que me decían, pero sí dejaba y yo me comportaba con él como director y no como padre, entonces eso creo que ayudaba mucho en el rodaje. O sea, él fue el director, no fue el papá, durante todo el rodaje. Tu papá me cuenta también que actuaron tus hermanos allí. Sí, mi hermano pequeño sale como el Chuzanango pequeño y mi hermano sale como sirvienta
y los dos salen en una parte de sombras que no podían grabar conmigo y con la actora de Rosa. Cuando ya terminabas una escena complicada, digamos, un poco mucho suspenso, terror, ¿no pasó de repente algo fuera del set? ¿Alguna curiosidad, de repente algún evento mágico trascendió o no pasa nada? O sea, la verdad es que yo no vi nada así mágico, pero los otros actores en otra entrevista dijeron que ellos como que sí, pero, o sea, yo no sé, pero, o sea, el bosque me daba un poco de miedo en el que grabamos, pero ahí yo sí podía, o sea, ahí sí me daba un poco de miedo. Y a veces veía que se movían raro los árboles, pero nada así muy paranormal. Y en el momento entre rodaje, entre escena y escena, ¿cómo te divertías, cómo te relajabas, interactuabas con la producción, con los actores? ¿Qué es lo que hacías para entretenerte mientras llegaba tu escena? Pues en los momentos entre escena y escena, mi papá me solía prestar el teléfono para que me divierta, pero a veces sí necesitaba full el teléfono, entonces yo lo que hacía para divertirme era hablar con otros actores y con la producción, y a veces me daban Oreos o me divertía así. Sí, es lo que hacía. Y cuando fue el estreno en Ecuador, ¿cómo te abordó la prensa? ¿Qué te preguntaron? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te sentiste ya? Porque ese es otro espacio. O sea, yo me sentí full feliz en ese momento de la prensa. O sea, me preguntaban siempre, ¿te dio miedo? ¿Te gustó actuar? ¿Cómo te eligieron? Y cosas así. Pero, o sea, sí, o sea, sí fue divertido así. Eso es lo único que me preguntaban. O sea, se sentía muy, muy feliz saber que mi película sí le gustaba a mucha gente. Tu película definitivamente pues es muy buena en cuanto a calidad, como le comentaba a tu papá también, ¿no? Y ha sido prenominada a los premios Oscar. ¿Cómo recibiste esta noticia? Me pareció muy increíble. O sea, yo la verdad es que cuando me lo contaron estaba muy feliz. Y fui al colegio y todos los amigos de mi colegio me empezaron a decir, oye, ¿sabías que tu película está nominada en Oscar? O sea, fue muy divertido saber que está... Y ahora que ya eres conocido, tu rostro pues está en televisión, en redes, ¿cómo manejas un poco tú, digamos, esta fama, este reconocimiento entre compañeros, de repente posiblemente en las calles de Ecuador, de Quito, Guayaquil? ¿Cómo manejas tú este reconocimiento? O sea, la verdad es que a mí no me estresa nada que me digan cosas como tomarme fotos o firmas. No me estresa, es para mí muy divertido, pero, o sea, la verdad es que en el colegio es donde más me reconocen los adolescentes y, y ¿Y tus profesores qué te han dicho? me dicen que la película está muy, muy buena. Y hay otros que dicen que cuando pueden ir a verla y eso. Entonces me divierto un poco. ¿Y tus amiguitos, digamos, la película tiene restricción para niños de tu edad, chicos de tu edad, o es para gente, digamos, que mayor de 14 o 15? ¿Cómo se está exhibiendo por allá? Creo que mi película es mayor a 13, pero mis amigos no les importa. O sea, van y ven en el cine la película. Y luego de esta película, ¿has pensado de repente seguir en la actuación? ¿Qué has considerado? ¿Te gusta este universo? ¿Te gusta este mundo de interpretar personajes que no seas tú, construirlos? ¿O de repente quieres o tienes otras expectativas, otras metas? O sea, en verdad, una de mis más grandes metas es ser actor cuando sea grande. Y a mí me gustaría seguir actuando ahora que soy niña también. Entonces, o sea, si me necesitan en una película, yo voy a ir a actuar porque me parece muy divertido. ¿Chusalongo es tu primera película o has hecho algo antes? ¿Un cortometraje, de repente, un unitario? No, o sea, Chuzolongo es mi primera película. Pero, o sea, antes de Chuzolongo tenía un pequeño canal de YouTube en el que ponía, o sea, videos cortos sobre cuidar la naturaleza y eso que hago con mi hermano. Em, y también explicamos cosas interesantes, pero, o sea, creo que eso es lo único antes de Chuzolongo. ¿Y de qué trata tu canal? Cuéntanos, a ver. ¿Das consejos? ¿Muestras paisajes? O sea, yo, pues, a mí, o sea, voy a lugares y explico las cosas que hay en esos lugares con mi hermano. Por ejemplo, fui al vivarium y ahí voy contando sobre cada animal y también nos cuenta la guía. Y también decimos consejos como fuimos a los páramos y contamos cómo cuidar el agua y que no hay que desperdiciarla. Y, o sea, eso es lo que hacemos. También contamos cosas como experimentos.
O sea, mi hermano hace experimentos y yo cuento la extinción de los dinosaurios y cosas. ¿Y cómo surgió esta idea de entrar a las redes sociales siendo tan pequeño? ¿Y cómo manejas las cámaras? O alguien más. Mi papá es el que maneja las cámaras y mi papá también es el que tuvo la idea, pero a mi hermano y a mí nos encantaba YouTube, entonces decidimos enseguida decir que... ¿Y cuál es la reacción de la gente? ¿Les comentan? ¿Les comparten? O sea, a la gente le gustó mucho el canal, o sea, no veía mucha gente, pero sí había gente que le gustaba mucho. Y, o sea, después comenzamos a dejar de subir por pequeños problemas, pero sí, o sea, a la gente sí le gusta. Entonces, próximamente te veremos nuevamente en redes sociales compartiendo tus consejos, tus eventos o tus, digamos, historias de naturaleza, ¿no? Es algo que es muy interesante, tan pequeño y estás ya dentro del mundo del arte, ¿no? Ahora, volviendo un poco a la película Chusalón, ¿te acostumbraste a trabajar en esta hacienda? Porque me contaron que es un lugar un poco, digamos, lejano, una hacienda un poco antigua. ¿Encontraste algún espacio de repente cómodo para ti? ¿No te gustó algo? No sé, algo que puedas contarnos sobre. O sea, los primeros días fueron muy raros porque me despertaba súper temprano. Y, o sea, justo, yo me acuerdo muy bien que había una parte que era como un muro de hojas. Y cuando pasabas por ahí con el carro, las hojas se iluminaban justo por el amanecer, que justo llegaba en ese momento. Em, entonces, eso era lo que me divertía del viaje y después cuando llegué. Em, la hacienda era muy linda, a mí me encantaba esa hacienda. Y había un sofá que era de y ese era mi sofá favorito. Siempre me sentaba en el medio de ese sofá y me relajaba. No sé, Y si tuvieras que invitar a la gente de Perú para ver la película, ¿qué nos dirías? les diría que la película es muy increíble, que tiene, o sea, que se ve muy y que te muestra lindos mensajes. Creo que es lo que... Y ya para ir cerrando un poco esta entrevista, ¿no? Dentro de lo que has grabado, ese ritmo cinematográfico, ¿cómo manejaste tú la educación con tu trabajo de artista? Porque es muy jovencito. Entonces, ¿cómo tus estudios los paraste, los pausaste, no sé, o estabas de vacaciones cuando grabaste, no sé? O sea, cuando estaba yo, o sea, yo grababa en medio justo del... Entonces, sí tenía que como pausar los estudios. Y siempre que volvía al colegio, tenía un montón de deberes que tenía que hacer, pero los deberes a mí no me importaban mucho. O sea, sí los hacía, pero no me importaba más grabar bien y eso. O sea, no me estresaba por el colegio en esos momentos. Y, o sea, sí, pausaba el colegio cuando... ¿Se te dificultó el tema del guión, de aprendértelo, de reconocer las palabras, los textos, situaciones, escenarios? A mí no me dificultó nada el guión, o sea, la verdad es que solo los textos eran fáciles de aprender. Tengo una forma de aprender entonces, o sea, lo aprendía. Y los escenarios tampoco eran un problema, porque, o sea, yo podía ver dónde quedarme, dónde no quedarme, en qué momento salir, y eso según lo que me... O sea, a veces, claro, había que repetir escenas porque no quedaban bien, pero normalmente quedaban bastante bien. ¿Y esas repeticiones no te generaban un poco de cansancio de repente? ¿Un poco de fastidio? ¿O ya te acostumbraste a ese ritmo de grabar dos, tres, cuatro, de repente hasta más veces la misma? O sea, las primeras escenas que grababa no me molestaban, o sea, me molestaban un poco, pero no tanto. Y después ya no me molestaba nada, hasta que llegó a una escena en la que tuvimos que repetir como 50 veces. Y ahí sí yo ya me cansé. ¿Qué escena fue esa? Cuéntanos, ¿qué pasó ahí? En la escena en la que Nicanor me limpia la que tuvo en el cuando Nicanor me limpia la herida, lo tuvimos que repetir un montón de veces porque no salía y no salía y no. ¿Qué pasó? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué se recitó? Me decían que yo me mueva como si me... Y yo no sabía cómo hacer eso, entonces intentaba hacer como que y no siempre, o sea, y no salían, pero al final... Lo que se puede apreciar, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, ¿no? Y básicamente, ¿no? Invítanos ya directamente a los cinéfilos peruanos para que vean tu película, porque está en cartelera en este momento. ¿Y qué nos puede decir para que vayamos todos a verlo? Cuéntanos un poquito del argumento para que la gente de Perú vaya a ver tu película. Un poquito de la historia. Chicos, la historia es muy linda, se trata sobre que es la banda. Y la verdad es increíble la historia. Les recomiendo que vayan a verla. O sea, es una muy buena.
O sea, yo no lo digo porque yo actúe, yo lo digo, es una muy buena película, o sea, lo recomendaría, aunque yo no. Y espero que les guste la película si la van a ver. Saludos. Listo, gracias por tu tiempo, por la entrevista. Definitivamente, pues eres un actor que está con mucha proyección y esperamos pues verte en Perú de repente alguna producción con tu papá o de repente tú solo aquí, ¿no? También hay cine peruano, ¿no? Que podrías aquí interpretar a cualquier personaje, ¿no? Estás invitado a futuras entrevistas. Yo feliz de entrevistarte y estar por aquí. Gracias.